Este tema, por años yo he enseñado, pero en forma de una materia universitaria y del seminario, o sea, a nivel licenciatura y a nivel posgrado, y es un curso de un semestre entero. Entonces, la idea de que esto va a caber dentro de 8 horas, algo así, ya hablamos de un milagro de panes y peces. Pero también nos ayuda en la disciplina de realmente enfocarnos. Yo voy a enfatizar más los asuntos del principio de la Biblia en Génesis, que son claves para entender los temas que siguen en el resto del Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Pacto con Cristo. Aún así, normalmente lo que tengo que cubrir en unas horas me tomaba entre 8 y 10 horas solo los primeros capítulos de Génesis. Entonces, que tengan paciencia y que pongan pilas, porque tengo que desarrollar esto muy rápido y tendrán que prestar mucha atención, porque para la gran mayoría esto va a cambiar bastante, va a alumbrar mucho las escrituras de maneras que usted a lo mejor no ha visto antes. El dilema que tenemos como pueblo de Dios es que vivimos en una época decaída moralmente en cuanto a la sexualidad. El problema de la inmoralidad sexual es un problema esencialmente desde el principio. Pero en nuestro contexto se trata de la intensidad, la gravedad del asunto y cómo ha llegado a ser una situación ideológica, política y global. No, antes, en una sociedad, si alguien tiene una personalidad inmoral o se mete en la inmoralidad sexual, dependiendo del contexto cultural y la época y el lugar en el mundo, la gente decía eso está mal o eso está bien o eso no me importa, algo así. Pero ahora nosotros con las Naciones Unidas, con naciones fuertes, están promulgando ideológicamente ciertas perspectivas. Yo leí hoy día leí sobre una maestra cristiana en una escuela en los Estados Unidos, que algunos alumnos descubrieron que ella era cristiana y causaban como una campaña casi en contra de ella, diciendo que ella está en contra de los homosexuales, está en contra de los trans y tenemos un problema con eso. Entonces, en el fin, la administración la llamó, le enfrentó y dijo: si algún joven se presenta y biológicamente es masculino, pero quiere llamarse por pronombres femeninos, ¿qué haría usted? Este tipo de cosas. Y ella dijo: yo no puedo de buena conciencia mentir, yo tengo que decir la verdad a los padres. Entiéndenme, esto nunca pasó. Ningún joven se presentó en esa manera. Simplemente era totalmente hipotético. Hipotéticamente, ¿qué haría usted? Y en el fin, ella le preguntó a la mesa directiva: ¿están diciendo ustedes que yo mienta? ¿Están mandando que yo mienta? Y ellos dijeron sí. Y ella dijo: yo no puedo mentir. Y la despidieron. Esto ahora está llegando a ser como un espíritu
anticristo. Y nosotros como una iglesia necesitamos, ya hemos tenido la atmósfera de decir, oiga, esta situación está grave, esta situación hay disfunción, hay confusión, hay inmoralidad, tenemos familias quebrantadas, tenemos personas que han sido muy heridas y autoheridas por sus acciones. Y nosotros queremos así tratar con esta situación y queremos enseñarle a la próxima generación, pero por propaganda, por redes sociales, por películas y programas de televisión y hasta programas de gobiernos. Los estándares morales que nosotros tenemos como cristianos ahora se pintan como irreverentes, es decir, no son anticuados, esto no tiene nada que ver con la vida actual y todo. Que hermanos, les digo algo que dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. No, vivir correctamente es antiguo y vivir mal es antiguo. Simplemente es una cuestión de cuál senda vamos a seguir. Sin embargo, nosotros estamos aquí, hay pastores que, bueno, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero evangelizar, yo quiero pastorear mi rebaño, y estoy aquí con situaciones y con complicaciones que yo nunca pensaba que iba a tener que tratar. Que esta familia en la iglesia que yo he conocido tanto tiempo, su hijo ahora quiere hacerse mujer, o están en formas de inmoralidad, o hay pornoadicción y hay estas cosas, y el pueblo de Dios puede sentirse sitiado, como estamos aquí y tenemos poca gente, pocos soldados, pocas armas, y hay un ejército entero con tanques y aviones y todo, y muchos se sienten así intimidados, confundidos. ¿Cómo vamos a tratar con este asunto? Bueno, para empezar, simplemente un par de cosas. Número uno, Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo, no ha abandonado su pueblo, y Él nos ha dado una tarea. La tarea, esto va a sonar raro en los oídos de algunos, la tarea no es ganar. O sea, no es ganar según el mundo. El mundo tiene su manera de ganar, y eso no es nuestra manera de ganar. Si no fuera así, no tendríamos un Mesías crucificado. Jesús crucificado según el mundo no es ganar. Pero Dios tiene sus caminos, no son nuestros caminos. Entonces nuestra tarea, ¿qué es nuestra tarea? Pararse con valor, con valentía en nuestro corazón, y declarar la verdad y salvar a quienes podamos. Eso es nuestra tarea, y Dios está con nosotros en eso. Nosotros muchas veces queremos decir: ojalá que yo hubiera vivido en otra época, pero no vives en otra época, vives en esta época. Este tiempo es tu tarea, es mi tarea. Dios ha determinado. Si tú dices: esto es demasiado, Señor, el Señor dice: no es demasiado para ti, porque tú naciste en esta generación, tú eres mi agente en esta generación. No Pablo, no Abraham, no Noé, no David, tú eres su agente en esta generación, su mensajero. Para cada uno va a hacer eso según sus dones y su llamado, en su manera distinta. Pero necesitamos entender, esta es nuestra época, y nos toca a nosotros tratar con estas mentiras, distorsiones,
engaños del diablo, intimidaciones del diablo, y necesitamos decir la verdad. Que seamos oveja o seamos pastor o profesor, necesitamos entender la verdad. La otra cosa que quiero decir es, hay mucho más en la palabra de Dios que muchos han entendido en cuanto a la sexualidad y los propósitos de Dios en el mundo. Comprensivamente, a nivel de toda la Biblia, esto no es una batalla, más bien tiene que ver con la batalla. Es central, es el ADN de la batalla de Dios en contra de las tinieblas. ¿Por qué digo eso? Mira, lo pongo sencillamente. Muchos en la iglesia saben que tal comportamiento sexual está mal. Lo saben, ¿sabe? Eso, la Biblia dice que no y todo. Entonces nosotros podemos articular la posesión de Dios negativamente. Dios dice que no al adulterio, dice no a la fornicación, dice no a la lujuria del ojo, dice no a estas perversiones, no a la homosexualidad. Lo dice claramente. Que distorsionar masculino y femenino, como se hace más y más ahora, podemos citar la Biblia que no. Pero lo que les falta a muchos es articular la posesión de Dios positivamente, como parte de una cosmovisión. ¿Cómo es desde una pantalla divina? ¿Cómo es entender los propósitos de Dios para la raza humana y su misión en el mundo? ¿Y qué tiene que ver el sexo con eso? Muchos pelean para decir eso. Entonces nosotros, especialmente en nuestro contexto, acabamos diciendo que no a los jóvenes, a la próxima generación, y ellos dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué me dice? Porque Dios ha dicho. Bueno, hasta un punto debe ser suficiente que Dios ha dicho que no. Pero hay más, hay mucho más en la palabra de Dios. Si podemos explicar cómo el sexo es central para el plan de Dios y lo que está pasando en las Escrituras, y entender que en generaciones previas, especialmente desde esta cosmovisión judeo-cristiana, la gente entendía esto, pero hemos perdido la comprensión completa de la palabra de Dios como cosmovisión, como un paradigma para entender qué es la perspectiva de Dios y cómo podemos presentar el sexo como algo positivo de Dios, algo parte del diseño de Dios, para que la gente entienda, Dios dice que no, porque Él ha dicho que sí. Dios ha dicho que sí en esta manera. De hecho, nos ha mandado ciertas cosas y Él está diciendo que no en comparación con ese plan. No simplemente para privarnos, para decir que, bueno, yo soy Dios y yo soy para la santidad, entonces no al placer, no al sexo, no a estas cosas. Eso no es Dios. Eso no es Dios, pero muchos no entienden. Entonces, a eso vamos. Les quiero contar una historia para empezar. Cuando mi papá tenía 17 años, él se inscribió en el ejército estadounidense. Tenía que tener 18 años, pero con 17, con la aprobación de sus papás, se podía. Entonces,
mis abuelos firmaron un papel, entonces mi papá a 17 años se inscribió. Entonces, durante el tiempo del verano, lo que es verano para norteamericanos, junio, julio ahí, de 1944, él estaba en una base de entrenamiento, pero lo habían hospedado con una familia que tenía una finca donde se criaba ganado. Entonces, él estaba en el campo, no estaba en un cuarto de esta finca. Una familia lo recibía, era común en ese tiempo porque no había lugar en las bases, muchos soldados entrenando. Entonces él estaba con esta familia y en un lugar del estado de Colorado, muchas colinas y cosas así. Entonces un día él tenía libre y le encantaba así el paisaje y él fue a andar. Fue simplemente caminar. Un día soleado, bonito, y él estaba totalmente solo. Y subiendo una colina, había una cerca ahí. Pero ahí el pasto, todo verde. Entonces, él brincó la cerca. Seguía andando arriba, las montañas, el sol, la césped verde, todo bonito. Y cruzó. Y se encontró con un toro. Y el toro estaba así comiendo césped y el toro levantó su cabeza y le miró. Y los dos congelados por un momento. Y mi papá empezaba a andar así. Y el toro dio la vuelta. Hizo un y empezaba a avanzar. Y él estaba avanzando más rápido que mi papi estaba retrocediendo. Y mi padre, aunque un hombre muy sabio a edad de 17 años, sabía que si yo corro, ese toro ya va, ya. Pero vio por su hombro, esa cerca ya estaba lejos. Y él sabía que no iba a alcanzar. Y ese toro se ponía más y más agresivo avanzando. Sus ojos rojos y así. Entonces ahora, ustedes están preguntando, ¿cómo está aquí el pastor David? Desde la nada llegó la mascota de la familia, un perro, un tipo perro sabueso, pastor, no un pastor alemán, algo más pequeño y más agresivo. En inglés se llama elk hound, ¿no? Y este es un primo del pastor alemán. Y ese perro entendía precisamente estaba pasando y empezaba a morder las patas de atrás de ese toro. Y el toro y empezaba a pelear con el perro y el perro dio una vuelta, el toro va otra vez a mi papá y ahí va el perro. Y le dio tiempo a mi papá a alcanzar la cerca. Ahora, hablemos de cercas. A lo mejor ustedes están pensando que yo estoy aquí para decirles que Dios ha puesto cercas y necesitamos mantenernos por este lado de la cerca para no meternos con un toro enojado. Eso no es mi mensaje. Mi mensaje es, amigos, hermanos, ya hemos cruzado
la cerca. Cada uno de nosotros hemos pecado sexualmente. Cada persona bajo el sonido de mi voz es disfuncional, y me escucho, es disfuncional sexualmente en alguna manera. Algunos obviamente peor que otros, pero todos hemos sido heridos y todos hemos sido autoheridos y todos hemos herido a otros en alguna manera. Es decir, hay pecado, es parte del ADN del asunto. El mensaje no es, vamos a prevenir vamos a hablar de prevenir después, pero por el momento simplemente necesitamos reconocer eso. Mi mensaje no es no cruzar la cerca porque ya es tarde para todos. Mi mensaje es, hay un Salvador. Hay un Salvador restaurador, más agresivo. Quizás el Espíritu de Cristo, como está pasando en el mundo actual, nosotros vemos todo estos esfuerzos políticos, ideológicos, en entretenimiento, en redes sociales, en todas estas cosas. Parece un toro enorme, negro, que está avanzando y nosotros no tenemos cómo. Parece que yo digo para muchos cristianos, a pesar de nuestras canciones y todo el ra y todo eso, a la verdad, en nuestra privacidad, muchas veces decimos, Señor, me siento muy solo, me siento muy débil, muy pequeño, enfrentándome con el espíritu de la época. Pero Jesús, les digo, y vamos a ver, es más agresivo que el diablo. Él es más salvador que Satanás es diablo. Él es más listo. Él piensa más estratégicamente. Es más ágil que el diablo. Y Él, si nosotros damos lugar, y si nosotros nos sometemos, y si nosotros coordinamos con Él y obedecemos su palabra, Él nos dará espacio para volver por otro lado de la cerca. Él es capaz de restaurarnos y hacernos castos de nuevo. Eso es mi oración para todos que están escuchando esta lección. Ahora vamos a la primera parte de verdad de la lección, que yo he puesto título La batalla parte 1. Esto es Génesis 1 a 2. Génesis 1 a 2, y voy a leer. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Obviamente los primeros versos en toda la Biblia, muy conocidos, muy citados, pero hay mucho que está pasando en estos versos que sin entender el trasfondo cultural, histórico de la Biblia no vamos a captar. Por lo general, aunque no utilicen estas frases, la gente entiende que esto es un perfecto ejemplo de lo que se dice en latín creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, o sea, la creación de la nada. No había nada y Dios creó todo. ¿Cuántos han entendido eso? No había y Dios creó todo.
Hay verdad en eso, sin duda. El asunto es que hay más. Hay más. Y el lenguaje indica claramente lo que está pasando. Y para entender Génesis 1 y para entender el propósito del sexo y para entender la misión de Dios y para entender el fin del mundo, hay que entender qué está pasando desde los primeros versos, conectando el principio con el fin. En el mundo antiguo, todas las culturas entendían y tenían sus historias acerca de sus dioses, de que la creación no es simplemente creatio ex nihilo, no solo la creación de la nada, más bien esta es clave, hermanos. Si ustedes no captan esto, ustedes estarán perdidos. ¿Ya? Esto es como el alfabeto. Si ustedes no captan el alfabeto, no van a aprender el idioma. Todos en esas épocas entendían que la creación era una batalla entre la fuerza divina y la fuerza del mar. Y la fuerza del mar se presentaba con tres características: el caos, el vacío y la oscuridad. El caos, el vacío y la oscuridad. Y ellos tenían sus mitos, que sea Baal, que sea Marduk, que sea cualquier dios. Ellos tenían sus mitos. Y la idea era de que el mar se simbolizaba por la serpiente del mar, un dragón. Y los dioses tenían que domar el mar. Y tenían que domar esa serpiente. ¿Y cómo lo hacían? Ellos hacían batalla en contra de esa serpiente y cortaban esa serpiente en pedazos. Y de los pedazos de la serpiente hacían la tierra. Obviamente esta es leyenda que los paganos tenían. Sin embargo, Génesis 1 era un texto, escuchen, un texto evangelístico. Era un texto en que los hebreos estaban contestando a los paganos y estaban diciendo esencialmente: ustedes están mal en muchas cosas, pero tienen razón en otras cosas. Es decir, en el corazón profundo de cada ser humano, como dice Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada persona. Entonces los hebreos entendían, es cierto, la creación es batalla, y es batalla contra lo que podría llamarse la maldad primigenia. Nosotros como cristianos pensamos en términos de la maldad moral. Esto está mal: robar, mentir, adulterio, matar. Eso es maldad moral. La gente del mundo medio oeste antiguo pensaban en términos de la maldad primigenia. La maldad primigenia da a luz a la maldad moral. ¿Están conmigo? ¿Captan lo que digo? Esta maldad primigenia es vacío, caos y oscuridad. Y los hebreos estaban diciendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Moisés está diciendo: mira, nuestro Dios es quien batalló contra la maldad primigenia, no Marduk, no Baal. Por esta razón, leyendo un par de pasajes que a lo mejor ustedes han leído pensando ¿qué es eso?
Eso es Isaías 27:1. Dice, aquel día el Señor castigará con su espada inflexible, grande y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente torturosa, y matará al dragón que vive en el mar. Eso es referencia a eso. Dios está reclamando, soy yo. No es Baal, soy yo. Yo soy quien conquistó esta maldad. Otro pasaje, Isaías 51:9-10, dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor, despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab? ¿Se acuerdan lo que yo acabo de decir? La idea de despedazar y hacer. Isaías es diciendo, tú eres quien despedazó, el que traspasó al dragón. No, eso es la perspectiva de Génesis capítulo 1.